hasta ahora nos hemos enfocado en estructura externa, es decir, los puntos swings, y simplemente hemos mencionado qué es una estructura interna. Recuerden, son los movimientos que hay entre los dos puntos swings. Cuando hablo de tendencia, estoy hablando de estructura externa. Ahora bien, cuando hablamos de estructura interna, lo cual veremos en este ejemplo de aquí, no estamos hablando de tendencias, sino de pequeños movimientos, como dije anteriormente, entre dos puntos estructurales externos, es decir, entre un swing low y un swing high. Entonces, aclarado nuevamente esto de la estructura interna, necesitan ahora saber lo que es un change of character. Durante este curso verán muchos términos en inglés y no todos tienen una traducción clara al español, así que ciertos términos simplemente se quedan en inglés. Uno de esos es este, change of character, y bueno, simplemente lo podemos llamar shock, ¿ok? Para no enredarnos. Y se preguntarán, ¿qué diablos es un shock? Bueno, un shock es muy parecido al cambio de tendencia, pero no es lo mismo. Recuerden que para un cambio de tendencia necesitamos ver los quiebres de los swing highs o swing lows, ¿vale? En este caso, si estamos en una tendencia alcista, necesitamos ver los quiebres de los higher lows, swing lows para confirmar ese cambio de tendencia. Ahora, para confirmar un shock no necesariamente debe ser estructura swing o externa lo que debemos ver quebrado, sino más estructura interna, ¿vale? Como en este caso, imagínense que esto sea un impulso solo, ¿ok? De la estructura swing tenemos un swing low y tenemos un swing high. Y en el interno vamos a ver pequeños movimientos. Bueno, un shock sería ese quiebre, ¿ok? De ese último higher low interno o no necesariamente higher low, sino un movimiento más pequeño. Eso lo entenderán mejor en los próximos ejemplos que haré. Y bueno, lo importante de confirmar un shock es obtener esa primera señal de fuerza o debilidad de un swing high, como en este caso de aquí, o de un swing low. Es decir, un tipo de quiebre de estructura interna, repito. Generalmente cuando veremos estos quiebres internos es cuando veremos al precio empezar su retroceso. Por ejemplo, esto de aquí, repito, es un impulso solo, el precio hace ese quiebre interno y ¿qué es lo que va a hacer el precio? Va a empezar a retroceder, ¿vale? En esa estructura externa. Y de la misma manera, cuando veamos en ese retroceso de estructura externa o swing, esa primera señal de fuerza, ¿vale? Gracias al shock o gracias al quiebre interno, pueden llamarlo como quieran, es ahí donde nosotros podremos empezar a pensar que ese impulso, repito, de la estructura externa está por comenzar. Entonces, aquí tuvimos esa primera señal de debilidad, lo que nos indicaba que un retroceso podría estar por comenzar. Y aquí tuvimos esa primera señal alcista, por así decir, de fortaleza, para que el precio pudiese empezar a impulsar nuevamente y crear esos nuevos swing highs de estructura externa. Vamos ahora a un ejemplo más claro para poder ilustrar mejor lo que he explicado hasta ahora. Entonces vamos a posicionarnos aquí. Y bueno, en este ejemplo de continuación de tendencia alcista, el precio, como pueden ver a través de los puntos ovalados, venía formando higher highs y higher lows continuamente. Ahora, quiero que se fijen en este swing high que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué nos podemos esperar luego de la formación de este punto estructural? Pues un retroceso, obviamente, para así formar posiblemente un swing low o higher low y continuar impulsando hacia la alza y formar ese próximo y nuevo swing high. Algunos de ustedes todavía estarán pensando en lo que dije anteriormente, donde explicaba que para que el precio pueda retroceder, como en este caso de aquí, o impulsar, en este caso, ¿qué debe hacer primero? Deberá primero romper estructura interna como lo ha hecho aquí y como lo ha hecho luego en este caso. Sin embargo, ojo, esto es correcto. Sin embargo, para que esto suceda, es decir, para que el retroceso suceda y para que el impulso pueda suceder, no solo deberemos tener esta confirmación de shock, es decir, de ruptura interna, también deberemos tener otras confirmaciones como zonas de oferta y demanda, liquidez, entre otros elementos técnicos que veremos a lo largo de este curso. Vamos a pasar ahora rápidamente al próximo ejemplo porque cuando se trata de shock deben tener siempre en cuenta un detalle. Como ya les comenté, el shock no es la única confirmación que necesitamos para poder operar un retroceso o la continuación de una tendencia. ¿Por qué? Porque el shock también nos puede dar falsas señales.
Un ejemplo claro y sencillo es el que voy a explicar en este gráfico que tenemos aquí, donde vemos claramente una tendencia alcista que está conformada por un higher high seguido por un higher low y podemos ver la formación de este swing high. Ahora, es a partir de este swing high, punto externo, ojo, que podemos ver ese primer quiebre interno. Como pueden ver, tenemos un shock bajista, tenemos la formación de un nuevo lower low interno, dándonos esa primera señal de debilidad de este punto estructural débil. Ahora, la formación de este nuevo lower low interno nos hace pensar de que es a partir de ese momento que el precio puede empezar a retroceder en base a la estructura externa. Recuerden, tuvimos un impulso de estructura externa donde rompimos estructura y ahora estamos esperando un retroceso. Tuvimos esa primera señal de debilidad, tenemos ese lower low interno y el precio empieza a crear estructura bajista interna. Ahora, luego de la formación de este lower low, ¿qué hace el precio sube, rompe estructura interna, tenemos ese shock alcista y es a partir de este momento que tenemos la estructura externa e interna alineadas, ¿vale? Tenemos la formación de un nuevo higher high interno, por ende podemos pensar que ahora el precio deba retroceder, crear ese posible higher low, desde donde nosotros podremos capitalizar hasta por lo menos ese punto débil de estructura externa, es decir, hasta ese swing high. Ahora, como mencioné anteriormente, no necesariamente luego de un shock, en este caso, nos da esa primera señal de fortaleza y de que el precio luego de este higher low pueda ir a romper ese último swing high. No necesariamente luego de ese shock el precio va a tener que realizar el impulso, ¿vale? Muchas veces va a ocurrir lo que tenemos aquí, que tenemos, repito, tenemos ese shock, formación de nuevo higher high, tenemos un higher low, tenemos un nuevo higher high de estructura interna, por ende nuestras expectativas es que el precio siga subiendo, okay, siga manteniendo ese order flow alcista y vaya a eliminar o a romper ese último swing high. Sin embargo, pueden ver que el precio no logra romper ese último swing high, sino que simplemente forma ese higher high interno y luego se desploma. Rompe estructura interna hacia la baja. Ahora, el hecho de que el precio haya roto nuevamente hacia la baja, ¿okay? Y haya creado un nuevo lower low, no nos debe confundir y no nos debe hacer pensar de que ahora debemos buscar posiciones en corto o vender. ¿Por qué no? Porque, repito, deben prestar mucha atención a lo que es la estructura externa. Recuerden que nosotros seguimos manteniendo ese higher low, swing low intacto. Por ende, esto simplemente se traduciría como un retroceso un poco más profundo, ¿vale? Entonces, repito, nuestra visión es todavía alcista. Debemos pensar en buscar operaciones en largo una vez que la estructura vuelva a pasar hacia la alza. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lower low, tenemos un lower high, el precio crea un nuevo lower high, lower low. No hay ningún problema, nuestro swing low, repito, se mantiene intacto, por ende la tendencia se mantiene todavía alcista. Ahora que vemos aquí, el precio rompe estructura nuevamente hacia la alza y volvemos a tener la estructura externa e interna alineadas. Tenemos la formación de ese higher high y podemos decir, vale, esta vez puede que sea la vez buena en el que el precio cree ese higher low y finalmente podamos ver ese impulso y la creación de ese nuevo swing high, donde obviamente nosotros podremos capitalizar una vez que el precio rompa estructura interna, esperar ese retroceso y es a partir de este higher low donde nosotros nos enfocaremos en comprar y capitalizar por lo menos, vuelvo a repetir, hasta este punto débil de estructura externa y más allá de eso, obviamente. Bueno, espero que hayan captado el punto de todo lo que he explicado, ¿ok? Que el shock no es la única confirmación que necesitamos debido a que nos puede dar falsas señales. Y obviamente ahora ustedes se están preguntando, bueno Adriano, ¿y cómo diablos podemos evitar esto? Donde tuvimos ese primer shock alcista, las estructuras estaban alineadas, ¿por qué el movimiento alcista no ocurrió? ¿Por qué el precio no creó ese nuevo swing high? Bueno, primero que nada, recuerden que en el mercado nada es garantizado, es decir, podemos ver la oportunidad más bella de este mundo, no quiere decir que necesariamente tenga que ocurrir ese movimiento que estamos esperando. Ahora, una cosa que sí podemos hacer es aumentar las probabilidades, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con esto que tenemos acá, ¿ok? Para evitar estas situaciones, vamos a llamar así falsos shocks,
¿Qué debemos hacer? Debemos analizar correctamente las temporalidades mayores, ¿ok? Debemos trazar correctamente nuestras zonas de oferta y demanda, que obviamente aprenderán en las próximas lecciones. Deberemos también leer correctamente dónde se encuentra la liquidez en el precio, ¿ok? En el mercado, en esos puntos claves. Y por último, obviamente no por último, hay muchas otras cosas más, pero entre las cosas más importantes, por último, tenemos que tener en cuenta cuando el precio se encuentra en áreas de descuento y en áreas premium. Entonces, vamos a pasar rápidamente al último ejemplo de este concepto para finalmente culminar la parte teórica de este tema. Bien, nos encontramos en el último ejemplo de este concepto y tengo aquí dos ejemplos para hacerles entender cómo nos podría ayudar un shock en anticipar una inversión. Entonces, empecemos rápidamente con el ejemplo de la izquierda, donde vemos claramente una tendencia alcista y quiero que nos imaginemos que el precio ha llegado a una zona bastante fuerte de oferta, en la cual ustedes esperan una inversión de esta tendencia alcista. Entonces, quieren anticipar ese movimiento bajista, es decir, no quieren esperar que este último swing low sea quebrado para así formar ese nuevo lower low y esperar ese lower high para tomar posiciones en venta, sino que según el análisis que han realizado y en base a las confirmaciones, ustedes quieren capitalizar este retroceso, ¿ok? Y ese posible cambio de tendencia, repito. Entonces, ¿qué harán ustedes? Pues simplemente a partir de este swing high verán reacción. ¿Y qué hace el precio? El precio baja, quiebra estructura interna dándonos esa primera señal de debilidad de este swing high. Tenemos ese shock bajista, el precio forma ese nuevo lower low interno y nosotros capitalizaremos a partir de este lower high interno y así anticipar este movimiento bajista de una manera inteligente pero también riesgosa. Tengan siempre en cuenta que no existe el 100% de probabilidades y nuestro deber es tener el mayor porcentaje de probabilidades a nuestro favor. Otro panorama que podríamos ver en base al mismo ejemplo que habíamos analizado anteriormente es el ejemplo de la derecha, donde buscamos esas ventas anticipadas, donde vemos al precio retroceder, tenemos ese primer shock bajista y vemos al precio crear lower lows y lower highs, donde nosotros venimos capitalizando a partir de este primer lower high. Ahora el precio retrocede a niveles bajos, pero recuerden que este señor de acá, este punto estructural, swing low, es un low fuerte, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que las probabilidades y expectativas todavía están a favor de que el precio continúe hacia la alza. El motivo es bastante simple, espero que lo recuerden, es porque este punto sigue siendo un punto, por así decir, protegido. Entonces, si tienen en cuenta que el precio todavía no ha roto ese punto estructural fuerte y vemos que en ese retroceso el precio vuelve a romper hacia la alza, ¿qué nos indica esto? Que puede ser que el precio se esté preparando para impulsar nuevamente y crear ese nuevo swing high. Entonces, así es como el shock nos ayuda a entender ciertos movimientos en el mercado, sobre todo internos, pero son estos mismos movimientos internos que nos ayudan a pensar en qué podría pasar con la estructura externa. Y la verdad es que cuando lo usamos correctamente con las confluencias necesarias, se convierte en un elemento muy potente, pero tengan siempre en cuenta que puede dar de la misma manera falsas señales, sobre todo si no tenemos en cuenta algunos elementos en el mercado. Ahora sí, vamos a pasar al último tema de esta lección.